Había un imperio, el imperio asirio en aquel entonces. Este imperio era un imperio muy poderoso, eran tremendamente poderosos, pero en su afán de conquistar más naciones, ¿sí?, hacían la guerra. Y en su momento tuvieron que hacer la guerra al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel y los judíos se perdieron, pecaron contra Dios, y llega un momento en que Dios, para poder disciplinar a su pueblo, permite que este rey asirio los domine. Pero la dominación que ejerció este rey contra el pueblo de Dios fue tremenda. Fue muy, muy fuerte. Resulta ser que a muchos de los vencidos del pueblo de Dios los vendían como esclavos, a sus esposas como esclavas sexuales. Muchos morían en la guerra o morían de hambre. Y fue una situación bien tremenda. Pero fíjate, regularmente los profetas que tú conoces de la Biblia, Dios les mandaba a que mandaran un mensaje profético al mismo pueblo de Dios para que se arrepintieran y cambiaran su forma de ser. Pero aquí la situación fue que Dios mandó a su propio profeta a mandarle un mensaje profético a aquella nación asiria que eran muy crueles. ¿Ok? Entonces este profeta, el trabajo de este profeta no fue ir al mismo pueblo de Dios, sino fue ir a otro pueblo que jamás había rendido culto al Dios verdadero, al Dios bíblico. Entonces es una historia bien interesante, porque vamos a ver, quisiera por favor que pudiéramos leer, el que tenga Biblia por ahí en su casa, que pudiéramos leer el libro de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dice la Biblia: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ok, vamos a dejarle por ahí hasta el momento, ¿no? Vamos a dejarle hasta ahí por el momento. Directamente Dios ya le estaba diciendo: quiero que tú, Jonás, vayas y le prediques a esta ciudad y que pronuncies un mensaje muy importante. Algo que podemos apreciar aquí es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, es todopoderoso. Y Dios le estaba diciendo: yo ya vi cómo viven en esa ciudad. Yo ya vi cómo es que se comportan en ese lugar. Por eso quiero que vayas y que les pronuncies un mensaje que te voy a dar. ¿Ok? Yo creo que para cualquier profeta, bueno, era muy retante. Sin duda yo pienso en un Isaías, por ejemplo, o en un Jeremías. El ir y dar un mensaje al pueblo para que se arrepintieran ya de por sí era retante. Porque de alguna manera ya por lo menos los judíos y los israelitas ya conocían a Dios. Pero imagínate, este profeta va a ir a un pueblo que en lo absoluto respeta a Dios. Era tremendo el reto para él. Era muy fuerte su reto. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Ok. Mira, lo que hizo Jonás fue totalmente todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. O sea, Dios le dice: quiero que vayas y les prediques a esa ciudad para que se arrepientan. Entonces Jonás dice: ok, tú me dices esto, Dios, pero yo me compro un boleto para irme a Tarsis, que está totalmente contrario a donde tú me estás enviando. Es decir, supongamos que Dios nos mandara en este momento
a la ciudad de Puerto Vallarta a predicar el evangelio y nosotros nos vamos rumbo hacia los Altos de Jalisco, por así decirlo. Era totalmente contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Dice la Escritura que trató de escapar del Señor. Habíamos hablado que Dios es, el Todopoderoso es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todas partes, es todopoderoso. Entonces, ¿en qué cabeza cabe para Jonás que iba a poder escapar del Dios Todopoderoso? Si Dios está en todas partes. Y resulta ser que él toma su barco, imagínate, ya va en el barco y dice, por fin, se va, se echa una siestecita por ahí y empieza una tempestad tan fuerte que los mismos marineros que iban en el barco deciden aventar cosas por la borda para que no se fuera a destruir el barco. Y empezaron a rogar a sus dioses, pero la tempestad no calmaba. Entonces va una persona y lo despierta y le dice, hey tú, dormilón, imagínate. Están a punto de morirse todos ahogados y él está echándose una siestecita. Dice, levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, ya lo estaba, ahora sí, o sea, sobre este cuate cayeron las suertes. Por alguna razón Dios permitió, ¿no? Aunque ellos comúnmente por ahí echaban suertes para todo y creían en cosas místicas y cosas raras, Dios permitió que las suertes le cayeran a él mismo, a Jonás, para que lo indagaran y le preguntaran, ¿en qué trabajas? Imagínate, Jonás no tenía ninguna ocupación, era un profeta del Señor. Su trabajo era enviar un mensaje a la ciudad de Nínive, pero resulta ser que no estaba cumpliendo con su trabajo. Se fue totalmente a otra parte. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo somos? Hoy en la actualidad, quizás no fuimos ungidos como profetas, Dios no nos habló directamente, pero sí tenemos la Biblia que nos indica que tenemos un trabajo importante en esta tierra. Todos aquellos que han escuchado del Todopoderoso tienen esa responsabilidad. ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Eres una persona que acude al llamado de Dios y cumple su voluntad, o eres como Jonás? Que escuchamos que Dios nos dice, tú tienes un encargo muy importante, y ese encargo es compartir mi palabra con otros para que conozcan y se arrepientan como los de Nínive y se vuelvan a mí. Pero en ese momento tenemos dos opciones. La primera es escucharlo e irnos a Tarsis, como lo estaba haciendo Jonás, que se fue a Tarsis, o escuchar y obedecer. Las consecuencias de no acudir o de no ser obedientes al mandato de Dios pueden ser diversas. A Jonás en este momento estaba a punto de hundirse el barco en el que él iba. Esa fue una consecuencia, ¿no? Tenemos todos un encargo y no podemos pensar que nada más los profetas, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, tenían ese encargo especial. Todos tenemos un encargo especial y debemos verlo de esa misma manera. Vamos a seguir leyendo, dice, versículo 9, ya les contesta Jonás y dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Mira, se dieron cuenta estas personas que iba a ser imposible que sus dioses le pudieran ayudar. Solo había un Dios todopoderoso.
Y lo que pasó aquí es que les dijo, échenme al mar. Pero como él ya les había dicho que esa tempestad era causa del mismo, decían, ese mismo Dios todopoderoso que causó esta tempestad, es el Dios de este hombre, ¿sí? Y este hombre es su siervo de alguna manera. ¿Qué va a pasar si el todopoderoso se enoja porque nosotros echamos a su mismo siervo al mar? Y no se atrevieron a aventarlo al mar, no lo arrojaron. Tuvieron miedo y dijeron, bueno, esa puede ser una opción, no sé en cuánto tiempo, pero vamos a seguirle remando, ¿no? Entonces siguieron remando y resulta ser que la tempestad no calmaba. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Dice la Biblia, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Las olas se lo tragaron en un instante a Jonás. Dijeron, no tenemos otra oportunidad, y lo aventaron. Y dice que al instante se calmó la tempestad. Cuando puedo ver en la Biblia este tipo de ejemplos de hombres que a lo mejor en su momento les faltaba carácter para llevar a cabo su misión, los demás sufren, fíjate. La demás gente sufre. Cuando tú como discípulo de Jesús, como creyente, no haces caso a los mandatos de Dios, tú no vas a ser el único afectado, te voy a decir, ¿eh? Los afectados son tu esposa, son tus hijos, son tus vecinos, son todas aquellas personas que te rodean. De alguna manera van a sufrir las consecuencias de tu irresponsabilidad espiritual. Y no queremos que eso nos pase, ¿cierto? No queremos que eso pueda pasar en nuestras vidas, en la familia de nosotros o de los que conocemos. Por eso debemos de estar muy atentos a todas estas cosas. Dice, entre tanto el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ok. ¿Te imaginas estar adentro de un pez? ¿En qué oscuridad? Bueno, ya de plano, cuando tú te sumerges en el agua, siento que a alguna profundidad ya es oscuro, ¿no? Imagínate ahora dentro del pez y el pez adentro del agua. Era tremenda esa situación. Era algo muy fuerte. Supongo que podría ser como algo así como una ballena, ¿no? Una ballena, porque hay ballenas, se dice que la ballena azul podía llegar a medir muchos metros de largo. Ella sola, ¿no? Muchos metros de largo. Entonces probablemente, lo que ocurrió fue que una ballena de esa envergadura se lo tragó. ¿Te puedes imaginar adentro de la ballena lo que había? Imagínate oler a algas podridas, no lo sé, o sea, qué tanta cosa había dentro de la ballena. Pero lo que ocurrió es que la ballena se lo tragó. ¿Qué es lo que sucede? Jonás se arrepiente. Y hay una oración de Jonás que a mí me impacta mucho, cómo él ve su dolor de haberse alejado de Dios y de haber hecho eso. Dice, les voy a leer solamente algunos versículos. Dice, cuando la vida se me escapa, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos les dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y dice la Biblia, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. O sea, al ver Dios el arrepentimiento de Jonás, le ordena al pez, el pez sale y lo escupe. Ahora, ¿cuál crees, radio escucha, cuál crees que fue la reacción de Jonás? ¿Irse a Tarsis otra vez? No, o sea, definitivamente ya no iba a querer Jonás pasar por algo así. Aprendió la lección. Espero que nosotros aprendamos la lección de nuestras vidas. Cuando nos ocurre algo trágico por nuestra desobediencia, no está bien que nos demos de topes una y otra vez para que podamos aprender una lección importante en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, quisiera que pudieses, Edmundo, que me pudieses ayudar un poquito aquí.
quisiera que me pudieses ayudar a leer algunos versículos. Ok, ¿sí? perfecto. ¿Qué es lo que sucede cuando Jonás decide arrepentirse? Dice que Jonás va a Nínive, a esa ciudad a la que Dios lo había mandado. ¿Puedes leer el versículo 3, por favor? El 3 y del 3 al 5. Con gusto, claro. Sí. 3, ¿Qué dice? 5. Ajá, del 3 al 5. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Ok. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Dice aquí que Jonás obedece el mandato de Dios y va directamente a Nínive. Era una ciudad tan grande, yo no sé cuántos kilómetros se puedan recorrer a pie, pero yo a veces he caminado por 1 hora, sin parar, a un ritmo normal, tranquilo, y me doy cuenta que sí se avanza una buena distancia. Imagínate, aquí dice que era tan grande la ciudad de Nínive, que se necesitaban 3 días para recorrerla. 3 días, ok. Fíjate, ¿cómo sería que el día de hoy entrara Jonás, ¿sí? Por acá, por el lado de Vallarta, ¿sí? Por el lado de Vallarta y Periférico, y que comenzara a recorrer por la ciudad de Guadalajara, ¿sí? A proclamar que la gente se arrepienta. Imagínatelo. Esta ciudad de Nínive hay una ciudad que se llama Nínive todavía, y está en Irak, en el país de Irak. Okay. Y parece ser que está situada en el mismo lugar donde estuvo la antigua Nínive. Quisiera hacer una investigación más profunda porque me parece muy importante esto. Y te voy a decir por qué. A muchas ciudades Dios les mandó un mensaje muy importante acerca de arrepentimiento, pero algunas de ellas no obedecieron. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Sí, ¿cómo no? Y todos sabemos qué fue lo que pasó con esas dos ciudades importantes. Sí. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con Nínive. Okay. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia de que unas personas sí hagan caso al mensaje y que otras personas lo ignoren totalmente? Esa es la pequeña gran diferencia que queremos mostrar. ¿Cómo sería? Quisiera que nos pusiéramos a pensar, ¿cómo sería que Jonás entra acá por Vallarta y comienza a caminar y empieza a gritar que la gente se arrepienta? Wow. Nínive era una ciudad muy, muy importante en aquel entonces. Había mucho comercio, era una ciudad muy, digámoslo así, con mucho futuro económico también. Había muchos mercaderes, muchos negocios, etcétera, etcétera. O sea, tenían dinero. Tenían dinero todas esas personas. Y el mensaje de Jonás dice, aquí lo que tú me ayudaste a leer, dice que les predicó el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Dios les había dicho que se arrepintieran todos. Sí. Eso fue el mensaje, arrepiéntanse. Entonces ese fue el mensaje que Jonás les dijo. 3 días le tomó hacerlo. 3 días. Yo no sé, pero cuando tú estás en la calle y quieres que alguien te escuche a una distancia grande o lejos, tú tienes que gritar, tú tienes que levantar la voz. Cuando Jonás entró, tuvo que levantar la voz y decir, hey, todos ustedes arrepiéntanse de su maldad, de su idolatría, de su adulterio, de su inmoralidad sexual, de sus majaderías. Arrepiéntanse de todo eso, de los chismes, de las calumnias, del robo. Arrepiéntanse de todo eso. Pero lo hacía con una voz que la gente tuvo que escucharlo, porque dice que todos, lo que tú leíste, el mundo decía, desde el más pequeño, desde el más insignificante hasta el más importante, escucharon el mensaje y se arrepintieron. Sí, así es. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudad de Guadalajara el día de hoy? Wow, muy interesante pregunta. O sea, Dios le dijo, ve a esa ciudad y diles que están mal. Quizás el mensaje para Guadalajara el día de hoy sería, ve a esa ciudad
y predícales que se arrepientan porque hay mucha prostitución infantil, porque hay mucha prostitución de mujeres. Ve y predícale a Guadalajara que aunque es una ciudad hermosa, grande, que tiene muchos comercios, muchos negocios, tienen que arrepentirse porque hay violación de niñas, de jóvenes, porque hay maltrato, porque hay alcohólicos, porque hay viciosos, porque hay quienes roban. Ese sería el mensaje para Guadalajara el día de hoy. Sí, definitivo. ¿Sí? Ve y predícales que se arrepientan de que andan en chismes y en calumnias. Ve y predícales que se arrepientan los líderes religiosos de predicar mentiras. Ve y predícales a los ciudadanos de Guadalajara que son muy obstinados en su apariencia física, pero su corazón está apartado de mí. Uh-huh. Quizás ese sería el mensaje Sí. para la ciudad de Guadalajara el día de hoy. El mensaje para las ciudades de Sodoma y Gomorra fue el mismo: arrepiéntanse porque está lleno de homosexualidad, Uh-huh. Sí. está lleno de lesbianismo y de idolatría. La diferencia es que la respuesta de las personas de Sodoma y Gomorra fue no seguir la dirección del Todopoderoso. Vamos a ver qué fue lo que hizo el mismo rey de Nínive al escuchar este mensaje. ¿Me puedes ayudar a leer? Sí, claro. Versículo 6, por favor. Con gusto. Yo te digo hasta dónde. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Okay. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Ok, hasta ahí. ¿Okay? Bueno, la respuesta del rey, o sea, del rey, estamos hablando de la autoridad máxima en aquella ciudad llamada Nínive, Ajá. dice que se arrepintió. O sea, él escuchó el mensaje, pero él lo entendió y quiso cambiar de una manera radical. Dice que él se humilló ante el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Y dice que se sentó en un montón de cenizas. Yo no sé cuál sería la vestidura, pero dice que se quitó sus vestiduras reales. No sé si eran de seda, todos sus collares de oro, sus perlas preciosas, no sé, lo que él tenía. Se lo quitó y se sentó en un montón de cenizas esperando que Dios tuviera compasión y misericordia de esa ciudad. ¿Por qué crees que lo hizo el mundo? Porque ellos sabían lo que había pasado con Sodoma y Gomorra. Uh-huh. O sea, lo que pasó con Sodoma y Gomorra fue tan tremendo, fue tan terrible, que este rey dijo: no, yo sé cuál es el poder que tiene este Dios, que viene a predicarme Jonás. Yo me voy a arrepentir y yo voy a calmar toda mi violencia, porque era un pueblo muy violento. Los asirios eran perversos, eran muy violentos, dominaban a filo de espada a todas las naciones con las que llegaban. Y dice que este rey dijo: no. Y yo creo que cuando recibió el mensaje, a lo mejor salió a su patio real y vio a sus hijos ahí, a su esposa, y dijo: no, yo no voy a poder contra este Dios, ni todo mi ejército va a poder contra él. Cuando tú escuchas el mensaje de Dios, yo no sé cuál sea tu vida el día de hoy, yo no sé qué tan profundo te llegue cuando Dios nos pide que cambiemos nuestra actitud ante cómo actuamos en la vida. Yo no sé si tú piensas en tu familia, yo no sé si tú piensas en tu esposa, en tus hijos, cuando te vas a la parranda, ¿no? Cuando te vas a los centros de prostitución, yo no sé si tú piensas en tu esposa y en tus hijos. Yo no sé si piensas en tu maldad o en tu violencia, pero lo que Dios dice es que este rey se arrepintió y se doblegó ante el Dios Todopoderoso. Es un hecho, es una realidad. ¿Cuál fue el resultado?
que Dios tuvo misericordia y compasión de un pueblo que ni siquiera era su pueblo. ¿Puedes entender eso? Sí. Tuvo compasión de alguien que ni siquiera era de su pueblo. ¿Por qué? Porque tuvo ese deseo de arrepentirse de una manera genuina. Vemos aquí, vemos dos arrepentimientos diferentes. El arrepentimiento de Jonás, que decidió hacer lo que Dios le había ordenado, y ¿qué hubo? Pues hubo bendición, salvó el pellejo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el resultado de que el rey y todas las personas decidieran obedecer a Dios? Que Nínive, la ciudad de Nínive no tuvo que pasar lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Esa es la gran diferencia. De lo contrario, hoy en el relato bíblico tendríamos que otra ciudad fue arrasada por el fuego, y esta ciudad era llamada Nínive. Pero lo que ocurre, Edmundo, es que esa ciudad aún está de pie. Imagínate. Wow. Esto ocurrió siglos antes de la llegada de Cristo, o sea, siglos antes de que Cristo naciera, de que viniera al mundo, pues. Pero esa ciudad parece ser que todavía está en Irak. Wow. Estuve haciendo algunas investigaciones y esa ciudad sigue en pie. Sodoma y Gomorra pasaron a la historia. Desapareció. Desaparecieron completamente. Wow. ¿Por qué? Por la actitud de arrepentimiento. Esa fue la diferencia. ¿Te das cuenta? Así es. Y eso es especial, ¿no? Saber Claro. que podemos en algún momento hacer un freno a nuestra vida, hacer un alto y decir, ok, Dios, aquí estoy. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Hacia dónde quiero ir? Y es de gran bendición para todos nosotros poder escuchar esta historia. Claro. Les comentaba en un principio que yo me identifico con Jonás, ¿sabes? Porque a veces soy cobarde. A veces soy cobarde y no quiero no quiero cambiar algunas conductas en mí, no quiero atreverme a hacer lo que Dios me pide, pero es un mandato divino, ¿sabes? Sí. Ayer que fui a la universidad, ayer con los filósofos, estaban en su patio, en el patio de filosofía y letras, y todos los chavos, o sea, me llamó la atención que en una universidad, donde es un lugar donde se va a aprender conocimientos, cultura, estaban fumando marihuana y tomando cerveza, sus caguamas, ahí en el patio de la universidad, pues. Wow. Y yo pienso, ¿de veras van a estudiar? ¿De veras van a estudiar? Porque digo, estudiar filosofía, pues bueno, considero que si te gusta, que te agrada, ok, está bien, es importante, ¿no? Claro. Pero ¿de veras vamos a estudiar? Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, también los viernes, cada viernes, los estudiantes, los universitarios cerraban la calle y se ponían a tomar cerveza también, las tardes, los viernes. Y decía, ¿de veras vamos a estudiar? Esos son los profesionistas de nuestro México, los abogados. O sea, no solamente se trata de la imagen que estás dando a la sociedad de que los estudiantes son así, sino de que realmente no vamos a estar preparados para enfrentar la vida profesional como se debe de hacer, con responsabilidad y con ética. Así es. Entonces, quería comentarles esto de que tú puedes tener pinceladas en tu carácter de cómo era Jonás. Jonás era cobarde, era desobediente, pero en algún momento de su vida paró un alto, hizo un alto, reflexionó y cambió. El rey de Asiria dice que cambió su violencia, porque dice que eran tremendamente violentos. Cambió su violencia, obedeció a Dios, y el resultado fue que salvó a toda su nación. Sí, espero que este mensaje, aunque es corto, después los invito a que lean todo el libro de Jonás, del profeta Jonás, que está ahí en la Biblia, y que está muy, muy especial esa historia, ¿no? Así Pues, es. muchas gracias. Quiero pedirles que me acompañen en una oración y ahorita puedes comentar algo acerca de, sí, algo aparte de esto. Sí. Sí. Okay. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias por mostrarnos lo que es la obediencia. Sabemos que tu profeta Jonás en algún momento desobedeció, pero a final de cuentas fue obediente, Padre, y tú lo bendeciste abundantemente también en su vida. Sabemos que aún después vemos cómo él se enojó porque salvaste a toda la ciudad de Nínive, pero cómo le hiciste ver en una escritura donde él decía, ¿por qué? ¿Por qué se secó esta hierba que me estaba dando sombra, ¿no? Y dice, pues, ¿por qué te da lástima una hierba? Pues si te da lástima esa planta
Imagínate cuánto me va a doler a mí destruir a toda una ciudad con gente y con animales. Tu mensaje, Padre, es de esperanza, es de compasión hacia la vida del hombre cuando hay una actitud diferente. Bendito seas, gracias por todo y es a través de Jesús que te pido esto. Amén. Amén. Muchas gracias, José. Bueno, por ahí Gracias. hay un siguiente tema que vamos a ver en los próximos programas. Yo ya te tengo aquí unas preguntas. Sí, claro, este tema también me pareció importante y pues adelante. Sí. Mira, pues la primera pregunta es ¿qué es el ascetismo? Ok, el ascetismo. Bueno, cuando profundizamos en estos temas bíblicos es bien interesante, profundizar más. Cuando tú vas a la Biblia te das cuenta de por qué muchas personas actúan de cierta o cual manera y que ese actuar los lleva a un pensamiento que se generó en su cabeza. ¿Y cuál es el del porqué de las cosas, hacia dónde quieren llegar con esa actitud? Es cuando tú también te preguntas, ¿podré hacerlo yo también eso que esta persona hizo para llegar a ese nivel espiritual o X? Y el ascetismo, puede ser una corriente filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. ¿Sí? Ok. Quiero comentarles que, el ascetismo no es nada nuevo en lo absoluto. Ya se practicaba por ahí en Atenas, en la antigua Grecia. Okay. ¿Sí? De hecho, hay un filósofo que los invito a que lean sobre él. Se llamó en su momento Diógenes. Sí, pero okay. este filósofo tenía una manera muy peculiar de vivir. Él practicó el ascetismo. Okay. Sí, pero él no tanto desde un punto de vista religioso, sino más bien de un punto de vista filosófico, donde él decía que lo más importante para el hombre, para el ser humano, no eran las riquezas, ni la opulencia, ni los placeres, tampoco tanto humanos, sino que vivir en la sencillez. Y llegó el momento en que primero se reían todos de él, ¿no? Porque le decían Diógenes el perro, porque vivía como un perro. Y su historia es muy interesante porque en un principio el oráculo, los griegos usaban mucho el oráculo para predecir el futuro. ¿Sí? Acudían al oráculo, el oráculo les daba una respuesta y ellos hacían lo que el oráculo les mencionaba, ¿de acuerdo? Vaya. Entonces en su momento él parecía que tenía una vida próspera porque su padre acuñaba o se dedicaba a hacer moneda. Entonces él recibe un mensaje del oráculo donde le dice que ¿qué debo hacer para ser famoso? Y el oráculo parece que le da un mensaje que él lo entiende como que debes falsificar la moneda, imagínate. Entonces él lo que empieza a hacer es a falsificar la moneda. Entonces eso de los billetes falsos no es nada nuevo, sino que ya Diógenes hace varios siglos ya lo comenzó a hacer. Entonces él lo hizo y resulta ser que lo descubren y sí merece un castigo, ¿no? Por hacer eso que está... Pero se hizo famoso, ya de ahí empezó su fama, ¿sí? Y él tomó esta vida de una manera filosófica, pero lo que él enseñaba era precisamente esto, el ascetismo. A lo mejor él no le puso ese nombre, el ascetismo, quizás fue con el tiempo que se le determinó a las personas que vivían así como ascetas o personas que practicaban el ascetismo. Entonces él decide dejar todos sus bienes, todo lo que tenía, y se fue a vivir como un perro. Dice que vivía como en un barril, como el Chavo del Ocho, pero el barril estaba reclinado. Sí, o sea, no estaba de pie, estaba sino reclinado. Y ahí los perros también vivían a su lado, ¿no? Wow. Entonces, por eso le decían Diógenes el perro. Y hay una anécdota que se me hace fascinante, donde llega nada más y nada menos que ya con el tiempo él se hizo muy famoso, y llega Alejandro Magno, el general más grande de todos los tiempos. O sea, el conquistador más grande de todos los tiempos. Estamos hablando que hubo un Napoleón, ¿no? Ajá. Que hubo un Hitler. No, dice, o sea, la historia dice, y es real, él conquistó una gran parte del mundo antiguo. O sea, fue tremendo lo que hizo Alejandro Magno.
Dice que Alejandro Magno se interesó por él, entonces fue a visitarlo y ahí estaba Diógenes tomando el sol, dice la anécdota, y que llega Alejandro Magno y le dice, ¿sabes quién soy? Él le dijo, sí, es Alejandro Magno, yo soy Diógenes el perro, que le contestó así, le contestó, tú eres Alejandro Magno, sí, y yo soy Diógenes el perro. Entonces le dice a Alejandro Magno, ¿me temes? Y la respuesta de él fue con otra respuesta. O sea, para contestarle primero le preguntó otra cosa. Le dice, ¿tú eres un hombre bueno o un hombre malo? Wow. Y entonces toda la gente estaba así viendo que iba a contestar, ¿no? Alejandro Magno. Fue una figura tremenda Alejandro Magno. Y le dice, soy bueno. Le dice, soy bueno. Le dice, entonces no tengo por qué temerte, ¿verdad? Le contesta. Pero ahí no queda la cosa. Después, le dice, yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que desees y yo lo haré. Wow. Y este filósofo, Diógenes, le dice, deseo que te retires porque me estás tapando el sol. O sea, recordemos que Diógenes primero estaba tomando el sol, ¿no? Entonces llega Alejandro Magno y lo interrumpe ahí, ¿no? En su descanso. Esta es una anécdota que se me hace, la vida de Diógenes de verdad es interesante. Sí. Les invitaría a que leyeran un poquito sobre él. Pero él practicó esto, el ascetismo. Mi pregunta es, o mi punto es, ¿hasta qué grado hay que llevar el ascetismo? Y más tratándose de la cuestión religiosa. Porque muchas veces podemos caer en excesos que no nos llevan a Dios o que Dios ni siquiera los pidió. ¿Y qué creen? Eso se practica hoy muchísimo en diferentes religiones. Sí. Entonces el punto de esto es que podamos bíblicamente entender que el ascetismo en cierta manera es muy importante que lo conozcamos desde qué Dios ha dicho acerca de eso, qué mandatos ha dado, si ha dado algún mandato y cómo llevarlo a cabo, porque es muy importante. Sí, definitivo. Podría pensar en este momento, así se me viene rápido a la mente, Juan el Bautista. Recordamos la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con piel de camello. Con piel de camello. Y Juan el Bautista, su historia es tremenda, porque él era hijo de un sacerdote que a su vez era profeta, Zacarías. Sí. Entonces dice la Biblia desde el Antiguo Testamento que los sacerdotes, el sacerdocio era heredable, de padres a hijos. Juan el Bautista podría ser sacerdote. Así de sencillo, por ser hijo del sacerdote Zacarías. Pero la Biblia no dice que Juan haya tomado el camino del sacerdocio. Dice que se fue al desierto a vivir en una cueva. Y en vez de comer de todo lo mejor de los sacrificios, imagínate, los sacerdotes podían comer de los sacrificios. Él decidió cambiar eso por miel silvestre, o chapulines, saltamontes, lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero quisiera que estudiáramos esto de una manera más profunda, de una manera que sea lo más espiritual profundo y que podamos entender hasta qué grado o hasta qué punto Dios nos pide que llevemos una vida así, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Porque también por ahí hay una enseñanza muy valiosa de Jesús cuando le va con los fariseos y los fariseos se jactan y presumen que ellos ayunan muchísimo. Y Jesús les da una respuesta también, ¿no? Muy importante. Así es. Sí, así es. Pues vamos a continuar la próxima semana con este tema un poquito más a fondo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante. De verdad, hay mucho que hablar acerca de este tema acerca del ascetismo. Y pues bueno, pues agradecemos de verdad a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos ven, nos transmiten por mexicoradio.net, la radio incluyente. Así es. También pues agradecemos mucho a nuestros patrocinadores, como lo es Multimedia Pro 7, cámaras de videovigilancia, CCTV Pro y Play Studio Producciones. Y también agradecemos a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos transmiten allá por varias partes de la República, y también pues especialmente por ahí a nuestros vecinos de Tepic. Así es. Muchos saludos, hermanos, que estén muy bien a todos. Así es, y también le mandamos muchos saludos a Francisco Botello, a Fernando Ávila, que también por ahí pues
también por ahí nos escuchan y nos transmiten, a nuestro querido amigo Napoleón Pérez. Así es, Napo, por ahí, mucho gusto. Un fuerte abrazo, mi Así amigo. También por allá he sabido que nos escuchan nos ven en Monterrey. Un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos hermanos de Monterrey. Saludos, hermanos. Gracias. Y pues también ahí a nuestros queridos amigos de Tlajomulco. Así es, un saludo, hermanos. Este fin de semana nos invitó la iglesia de nuestros hermanos de Zacatecas. Vamos a estar por allá, les vamos a llevar buenas noticias de aquí y también de regreso. Ya que regresemos también vamos a recibir muy buenas noticias de todos ellos. Eso, muy bien, qué animantes todo esto. Y pues también aprovechando, un fuerte abrazo ahí a todos nuestros amigos y hermanos de Zacatecas. Ojalá y también por ahí nos estén transmitiendo. Manolo y Blanca también que por allá están. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, también pues agradecer nuevamente a todos por escucharnos y por permitirnos tener aquí las instalaciones de MexicoRadio.net, a todos nuestros patrocinadores. De verdad, muchas gracias. Esperando pues que este mensaje que hoy vimos, que fue muy, muy interesante y muy, muy profundo, lo que vimos hoy acerca de la historia de Job, que haya tocado, en verdad a mí en lo personal, me tocó mucho Jonás, tocó mucho mi corazón, me ayudó a tener una gran visión de verdad por hablar acerca del mensaje, y espero que también lo haya sido así para todos los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Y pues bueno, nada más, no queda más que pues agradecer nuevamente a todos y agradecer aquí a nuestro querido amigo y hermano, gracias a ustedes, gracias José, pues que ya nos vemos acá por la próxima semana programa. Así es. Y un fuerte abrazo pues nuevamente a todos, agradeciendo pues que nos han transmitido aquí en esta hora, y nos vemos en la próxima, nos escuchamos. Hasta luego. Aquí en Libre Soy, solo aquí por MexicoRadio.net, la radio incluyente. Hasta la próxima, nos despedimos. Gracias a todos. Libre Soy, todos los viernes de 4 a 5, solo por tu estación MexicoRadio.net, donde escucharás diversos temas para alimentar la fe y el espíritu, además de música de alabanza. Te invitamos a que nos escuches en el programa Libre Soy, todos los viernes de 4 a 5, MexicoRadio.net.